Vamos a realizar el montaje y armado de nuestros sellos de caucho. Para ello vamos a necesitar primeramente nuestros sellos ya perfectamente grabados y semi cortados en la base de caucho especial para realizar los sellos. Necesitaremos además nuestras bases de madera de MDF de 1.2 centímetros de espesor. Tienen que estar también estas bases cortadas pues exactamente en el tamaño de nuestros sellos, que en este caso son de 6 por 6 centímetros. Trabajaremos también con un pedazo de Fomix, puede ser una hoja 4 o un medio 4 de Fomix, nos servirá perfectamente para este proyecto. Necesitaremos también cemento de contacto para fijar el caucho sobre la base al Fomix y luego sobre la madera. Trabajaremos también con una regla de metal, una cuchilla o cúter y unas tijeras. Lo primero que haremos es separar nuestros motivos ya grabados de la base de caucho. En la cortadora láser no siempre sabe salir, ¿no es cierto?, perfectamente cortado, ¿no es cierto?, se quedan todavía en ciertos lugares pegado el diseño a la base, y lo que vamos a realizar es con una cuchilla separar completamente los diseños de la base. Tenemos listo el primero. El corte hay que realizarlo siguiendo la traza que fue realizada previamente en la máquina cortadora. Si se fijan ustedes acá, tenemos la guía por donde nosotros debemos realizar el corte. Si es que no se dispone de un buen pulso para realizar el corte, se puede utilizar la regla de metal. El corte se puede realizar con varias pasadas cuando es una superficie curva. Listo, tenemos separado el segundo elemento. Y lo que haremos ahora es montar estos sellos sobre la base de Fomix. ¿Por qué realizamos esto? Aquí tenemos un sello ya que está previamente montado. La base de Fomix lo que hace es ayuda a amortiguar la presión que nosotros ejerceremos en el momento de realizar el estampado, ¿sí? Como vamos a ejercer bastante presión, si ustedes se fijan acá, la presión hace que el Fomix sirva de manera de amortiguador y eso hace que se distribuya un poco más preciso la tinta sobre el papel en el momento que nosotros coloquemos sobre esta superficie, ¿sí? En el momento que ejerzamos presión, esta base de Fomix de cierta manera lo que hace es como que distribuir un poco bien el peso, la presión sobre toda la hoja, y obviamente el entintado de la superficie va a quedar mucho mejor. Vamos a utilizar el cemento de contacto. Vamos a utilizar un pedazo de cartón para colocar sobre el caucho el cemento de contacto. El cemento de contacto es de secado rápido, así que apenas coloquen la capa ya lo pueden directamente ubicar sobre la base de Fomix. Voy a ayudarme de esto para que la presión sea uniforme.
Vamos a pegar el segundo diseño, igualmente con una capa muy regular y uniforme de cemento de contacto. Vamos a esperar un par de minutos para que el cemento de contacto seque y ahí procedemos a realizar los cortes. Una vez que haya secado el cemento de contacto, lo que vamos a hacer es cortar delimitando perfectamente por los contornos de nuestros sellos. Para las zonas rectas podemos utilizar la cuchilla y la regla de metal. Al principio nos van a quedar un poco pandeados los sellos, eso es natural, por lo que pegamos la goma al Foamix con cemento de contacto, pero esto después se va a enderezar el rato que lo peguemos sobre la base de madera. Para estas imperfecciones que quedaron acá, vamos a trabajar con la tijera para que todo quede perfecto. Listo. Lo que haremos ahora es montar los diseños de los motivos sobre las bases de MDF. Igualmente aquí lo que haremos es aplicar una capa sumamente regular de cemento de contacto para luego pegar la base ya montada de caucho con Foamix sobre el MDF. Esperamos unos minutitos para que se seque un poco el cemento de contacto y ahí fijamos ya nuestro diseño sobre la base. Presionamos bien para que se fije completamente el diseño a la base de MDF y lo mismo hacemos con el otro diseño.
Para que esto quede mejor, les recomiendo dejarle por unos 10 a 20 minutos bajo presión. Si tienen ustedes en casa algún libro pesado, algún objeto sumamente pesado que lo que puedan presionar, déjenlo sobre unos 10 o 15 minutos hasta que se seque. Con eso los sellos quedarán completamente bien, más o menos como este, quedarán sumamente rígidos y podemos empezar ya a entintar. Están perfectos. Ahora vamos a hacer una prueba de impresión. Bueno, hemos desarrollado el montaje de nuestros 6 sellos de caucho sobre las bases de MDF. Tengo también este sello de acá, que lo monté sobre una base de acrílico como esta. Es igual en tamaño de 6 por 6 centímetros. El espesor de este acrílico es más o menos de 5 a 6 líneas. ¿Qué ventaja tiene tener una base en soporte acrílico? Que yo puedo ver exactamente dónde voy a colocar el estampado, ¿no es cierto? La transparencia del material me permite colocar con mayor precisión el motivo donde que voy a realizar, ¿no es cierto? Donde que voy a colocar el estampado. Otro detalle importante es que en el reverso de cada uno de los sellos he colocado el diseño del mismo para poder saber con precisión en qué posición o en qué dirección voy a producir la estampación. Eso es una ventaja cuando se tiene algunos modelos de sellos y tengo alguna posición específica en la que yo quiero colocar el estampado. Vamos ahora a hacer unas pruebas con diferentes tipos de tintas. Primero vamos a trabajar con este material. Esta es una almohadilla entintada que se utiliza normalmente para colocar los sellos en oficinas. Este material ya viene previamente con tinta, en este caso es de color lila. Vamos a hacer unos ejemplos de cómo funciona. Tengo acá una hoja de papel en donde voy a producir unas pequeñas pruebas de estampados. Vamos a trabajar con este motivo. Lo primero que debemos hacer siempre es hacer que el material se sature de tinta, ¿sí? La primera estampación que nosotros realicemos no va a estar muy cargada. Vamos a colocar en la almohadilla. Vemos que se carga la tinta. Si ustedes se fijan acá, todavía no coloca de manera uniforme. En esta zona no se ha cargado de suficiente tinta. Acá sí está un poco más cargada. Lo ideal es que sea lo más homogéneo posible. Y vamos a iniciar con las pruebas. Fíjense ustedes acá. Se cargó con tinta la parte inferior, eso quiere decir que estoy haciendo mucha presión en esta zona, por eso se está imprimiendo también la parte inferior con el bajo relieve. Pero en cuestión del color tenemos un tono muy uniforme, creo que realicé mucha presión de este lado, por eso se saturó acá. Vamos a seguir probando. Vamos a reducir un poco la presión del estampado. Fíjense que acá tengo un estampado de mucha mayor calidad. Esta zona ya tiene un color más parejo, más uniforme. Me falta ajustar un poco la presión en esta esquina. Posiblemente también sea de cargar un poco más de tinta. Fíjense en la parte de acá. Está todavía con tinta. Y como les decía, al colocar nosotros una impresión del diseño nos va a permitir saber en qué posición se va a colocar el estampado. Vamos a colocarlo ahora sí. Listo, va mejorando la muestra. Vamos a seguir haciendo unas pequeñas pruebas y probando también rotando el motivo. Mientras mayor cantidad de veces hagamos las pruebas, se empieza a saturar más el sello de caucho. Eso significa que la calidad del estampado va a ir mejorando. Listo, voy a probar con otro motivo. Vamos a trabajar ahora con esta textura de acá. Hay que
fijarnos siempre que se empiece a saturar bien de color todo. Las primeras pruebas de estampado pues, no suelen quedar muy uniformes. Vamos a seguir cargando. Va mejorando. Listo, la tercera prueba quedó mucho mejor. Fíjense que con este motivo se consigue una textura infinita. Creo que estamos muy bien. El siguiente paso siempre es, después de trabajar con las tintas, hay que echar una limpiadita con una toallita húmeda, un pañito húmedo, tal vez si es posible con un poco de jabón para que se retire lo más posible la mayor cantidad de tinta. Como estas son tintas específicas para trabajar en sellado de documentos, suele quedar rezagos de manchas, así que no se preocupen por eso. Después con una siguiente capa de tinta se empieza a ocultar el color de fondo. Vamos a probar con otro color de tinta. Esta es una tinta de color azul, la que habíamos trabajado antes era un tono lila. Vamos a poner esta hoja al lado y vamos a realizar unos ejemplos con otro tono. Vamos a utilizar ahora nuestro sello con base de acrílico. El único inconveniente de trabajar con bases de acrílico es que el espesor es muy delgado y no nos permite maniobrar bien con los dedos. Vamos a hacer una prueba. Esta es tinta de color azul. Fíjense que todavía no logra una consistencia, un color plano. Va ganando un poco más de color. Como les decía, la ventaja de la transparencia hace que yo pueda colocar casi más preciso que con los otros sellos, pero puedo observar exactamente en dónde quiero colocar mi motivo. Listo, las pruebas están muy bien. Hemos realizado una prueba con color azul y una prueba con color lila. Vamos a realizar ahora un ejemplo de cómo deberíamos estampar con tintas acrílicas. Vamos a realizar ahora una prueba con pinturas acrílicas. Para ello necesitamos pues obviamente nuestra pintura acrílica soluble en agua. Vamos a necesitar también y trabajar con un vidrio y un rodillo de esponja. Vamos a hacer el entintamiento en el rodillo y trasladar la tinta a los sellos de caucho. Lo que vamos a hacer es colocar un poco de tinta sobre el vidrio. Y lo que haremos es ir haciendo una capa uniforme de tinta en el vidrio con nuestro rodillo de esponja.
Vamos a trasladar la tinta a nuestro sello de estampar. Vamos a hacer la primera prueba. Hay zonas que todavía no están uniformes, entonces hay que colocar de la manera más regular la tinta sobre el sello. Miren que el color se va unificando, esto es hasta que esté lo suficientemente cargado de tinta nuestro sello, que el color se mantenga uniforme a lo largo de todo el diseño. Seguimos haciendo pruebas con el rodillo, entintando desde el vidrio y luego pasando a nuestro sello. Fíjense que el color se empieza a hacer cada vez más uniforme. Existen zonas en las que no se hace mucha presión. ¿Cuáles son los puntos negativos de trabajar con el rodillo? Es que hay que esperar a que se sature por completo, ¿no es cierto?, de tinta el rodillo. Sí, entonces esto obviamente produce que se consuma mayor cantidad de tinta para que se pueda estar completamente como que saturado. La ventaja es de que se coloca de manera uniforme a lo largo de todo el sello. El color, una vez que está colocado de manera uniforme acá, la resolución de impresión es mucho mejor. Vamos a hacer otra prueba, esta vez vamos a utilizar esta pintura acrílica de marca de Plast, vamos a ver qué tal nos va. Vamos a sacudirle un poco. Colocamos nuevamente el vidrio. El rodillo estintado está un poco húmedo porque lo lavé de la práctica anterior. Vamos a ver si eso no afecta. Acuérdense siempre que el rodillo debe estar completamente saturado de tinta para que pueda colocar de manera uniforme en el sello. Siempre va a haber zonas en las que no se sature suficiente el color. Hay otras zonas como la que está acá, que está completamente saturado. Por eso hay que tratar de unificar a lo largo de todo el rodillo. Así que vamos a demorarnos un poquito haciendo que se sature de color. Y vamos a trabajar ahora con este motivo de acá. Si se presiona mucho el rodillo de esponja,
la tinta se va a ir hacia el fondo, como ustedes se pueden fijar acá. Entonces hay que tratar de cubrir solo la parte que está en relieve, sin aplastar mucho. Vamos a hacer la primera prueba. Funciona muy bien, fíjense. Está muy bien. Creo que está incluso mejor que la otra tinta, al menos para trabajar con el rodillo. Vamos nuevamente a ir estampando para haciendo que coincida todos los lados. Fíjense, se ve muy bien. Hay que hacer presión de manera uniforme por todos los lados para que el color se distribuya uniformemente. Aquí parece que se me fue un poquito mal. Yo creo que nos está dando muy buenos resultados esta tinta. Listo, creo que nos quedó muy bien el estampado. Trabajamos ahora con esta tinta de acá. Resultó muy bien para trabajar con el rodillo y el sello. Vamos a ir revisando con qué otro tipo de material de ese trabajamos. Este estampado que está acá, que tiene un poco más de irregularidades, trabajamos con este tipo de tinta, con esta marca. El resultado en ciertos lugares está muy parejo el color, en otros como que se pierde, se desvanece un poco, pero igual creo que el resultado va bien. Y esta prueba de acá la realizamos con tinta para almohadilla, tinta para almohadillado de sellos de oficina. Hemos desarrollado la práctica de estampado con sellos de caucho utilizando tintas acrílicas. Eso sería todo.